Hola, pues seguimos en este congreso. La verdad es que es inevitable, yo me siento removida, pero con esa energía del sentirte así, creo que vamos a continuar con más ganas aún con este nuevo panel, en el que tenemos también el lujazo de contar con dos grandes cocineros, una cocinera y un cocinero, que creo que han reflexionado mucho sobre lo que significa la escasez en sus cocinas populares y en sus cocinas creativas. Ellos son, bueno, pues Andoni por un lado y ella es Nayat. Nayat nos recibe desde Fez, en Marruecos, y Andoni pues nos recibe en el País Vasco, no sé exactamente dónde está. En mi casa, en Hondarribia, en En Hondarribia. Hondarribia, pues en Hondarribia. Y vamos a tener para estas primeras preguntas con Nayat a Claudia González Crespo. Es una compañera de Foodie Studies. Sabéis que de Foodie Studies es un proyecto de formación, de compartir lo que sabemos en el periodismo gastronómico. Y bueno, pues Claudia no solamente superó con creces el máster, sino que tras trabajar durante una temporada larga con Ferran Adrià y ser parte de uno de sus libros, de la Wikipedia, bueno, pues ahora también se incorpora con nosotros como profe. Bueno, Claudia, adelante, gracias. Muy buenas tardes. Tengo la suerte de estar rodeada de bullinianos aquí, de gente que ha trabajado con Ferran y que son de casa. Bueno, soy Claudia González Crespo, profesora de la asignatura de Metodología Sapiens en el Máster de Comunicación y Periodismo Gastronómico de Foodie Studies, como acaba de decir Janet, y una feliz miembro de esta comunidad en torno a The Foodie, ¿no? Mi papel hoy es entrevistar a Nayat. Nayat Canache nos recibe desde FED. Su perfil ha sido una pasada poder estudiarlo y poder charlar con ella, porque aunque ahora nos recibe desde FED y está en Marruecos, ella es vasca, nació en Orio, en el País Vasco, de padres marroquíes migrados a España, ¿no? Por su trayectoria, tiene mucho que contarnos sobre por qué la escasez y el hambre son disparadores de la creatividad, que este es el nombre de este segundo panel, el hambre como disparador de la creatividad. Y bueno, solo me gustaría contaros un poquito de la trayectoria de Nayat, que como tantos grandes chefs, la cocina no fue su primera opción. Estudió arte dramático en Holanda, ¿verdad? Y fue después que llegó la formación. Eso sí, lo debió tener bien claro porque después ha pasado por algunos de los mejores restaurantes del mundo, entre los que bueno, podemos destacar Noma, Per Se, French Laundry o El Bulli, ¿no? Donde pasó las 2 últimas temporadas hasta el cierre del restaurante en 2011. Tenía aquí apuntada una frase que dice Ferran de Nayat y también otra de Andoni. Ferran Adrià afirma que representa el alma de Marruecos a través del lenguaje de la cocina y que su pasión por la creatividad y la innovación deberían ser una referencia para todo el país. Y de Andoni he leído que no imagina un encuentro del Basque Culinary Center sin ella porque es la mejor embajadora del País Vasco. Creo que esto nos da un poco una dimensión de esta identidad múltiple en la gastronomía que tiene Nayat, por lo cual resulta enormemente interesante. Tras trabajar en el Bulli, viajó por el mundo y es conocida como The Pilgrim Chef, la cocinera peregrina, pues fue narrando todas sus aventuras en un blog. Hoy ha vuelto a Marruecos, bueno, es propietaria de restaurantes en México y en Marruecos, pero vamos a destacar Nur, ¿verdad?, que abrió en 2016 en la Medina de Fez y que estoy deseando poder conocer. Nur es la palabra árabe para luz y esto es lo que más me inspira en Nayat, ¿no? La energía y la luz que transmites y bueno, que es lo que ha permitido, ¿no?, que hayas generado, que hayas creado tu camino dentro y fuera de la cocina. Bienvenida, Nayat, y muchísimas gracias por estar con nosotros. León, muchas gracias. El honor es mío. Tener a Andoni y a todos vosotros ahí es como, wow, estoy soñando. El placer es nuestro. Gracias. Nosotras arrancamos en este panel, ¿vale?, la primera entrevista, y yo he planteado una primera pregunta. Hay una declaración de Nayat que dice: me inspiro desde el hambre, y que es uno de los motivos por los que es una invitada importante a este congreso, ¿no? Yo querría saber, puesto que este primer panel es el hambre como disparador de la creatividad, Nayat, ¿qué significado tiene para ti la escasez, ¿no? ¿Por qué encuentras en ella un punto de partida para tu cocina? Para mí es un punto de partida en el que la imaginación lo es todo, la creatividad por la necesidad lo es mucho más, y el saber trabajar un puerro, una cebolla o un garbanzo en diferentes platos, simplemente para alimentar una familia, para mí eso ha sido mi gusto, siempre ha sido lo que yo he visto en casa. ¿Cómo vamos a ser creativos sin tener nosotros el lujo
de decir que somos creativos, porque la señora de casa que tiene que alimentar a 5 miembros de la familia, si tiene 3 euros, tiene que ser creativa. Pero también puede hacer el mejor puchero del mundo y también, al mismo tiempo, lo puedes encontrar, pues lo que vosotros llamáis en la alta cocina, el mejor garbanzo del mundo, que no quiere decir uno o el otro, ni uno tiene que ser más caro, ni el otro tiene que ser menos. Simplemente es que los dos tienen creatividad de diferentes formas y de diferentes maneras. El empuje del hambre, pues porque nosotros no teníamos mucho, pero lo que teníamos lo trabajábamos de mil formas. Las cáscaras de naranjas nunca las hemos echado, las cáscaras de los limones tampoco, las cáscaras de las patatas, de la berenjena, siempre hemos hecho algo con ellos. Así como en Latinoamérica llaman moles, pues nosotros hacíamos salsas simplemente para acompañar. Nunca se ha echado absolutamente nada. ¿Por qué me baso desde el hambre? Simplemente porque el cerebro es como el estómago, ¿no? Yo le llamo que es el segundo estómago para mí. Es como piensa, siente, te dice, te cuenta historias todos los días y no eres ni parte de las historias, ¿no? Porque tú te puedes imaginar un chocolate, pero igual te estás comiendo un trozo de pan duro, pero si yo me imagino que me estoy comiendo un trozo de chocolate, me estoy comiendo un trozo de chocolate. Es la forma de sentir que uno pueda llegar a tener desde la escasez y lo que tú hagas con tu cerebro, ¿no? El uso de la imaginación, ¿verdad? Para... La imaginación y la creatividad. La No creatividad. tiene por qué tener más o menos dinero, no es necesario. La creatividad es libre, la puede tener el señor, la señora que está en Ghana o el señor que está en Donosti, como lo puede tener la señora que está aquí en Fez, que no sabe leer ni escribir, pero que tiene 1 kilo de guisantes secos delante de ella. ¿Qué va a hacer con ello? Eso también es creatividad. El origen de una idea. Pues mira, justo mi segunda pregunta iba encaminada. Tengo mucho interés, hay algo muy atractivo en este congreso, ¿verdad? Y particularmente en este panel, que es que el término creatividad como calificativo solemos encontrarlo adosado a la alta cocina, a ofertas de la alta restauración, llevado a cabo o creado por chefs de renombre, ¿no? Por profesionales cuyo trabajo está muy reconocido. Sin embargo, a mí me gustaría utilizar este escenario que tenemos hoy para hablar de la creatividad en la cocina doméstica, en la cocina popular. Me has leído un poco ahí y has hablado ya un poquito de ello, ¿no? Pero bueno, al final la cocina popular y casera y doméstica es la que se transmite de generación en generación, tiene un peso muy grande a nivel identitario, construye también, en el caso de muchas familias, construye una historia, ¿no? Vincula a los que estuvieron con los que vienen, pero también es el escenario doméstico en el que encontramos aún hoy la mayor escasez y, bueno, no por remitirme al panel anterior, pero basta leer El hambre de Martín Caparrós para entender que la casa también es el lugar del hambre para muchos millones de personas en el mundo, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que habláramos un poquito más de creatividad en esta cocina, en la cocina doméstica, ¿no? Como vía de transmisión, como lugar de encuentro, quizás particularmente en Marruecos, donde te encuentras. Sí, el nivel de creatividad aquí en Marruecos, simplemente tú paseas por el mercado y ya está. Tú tienes que pensar que tienes 20 dirhams y con eso hay que comprar lo que es, le llaman el kilo. El kilo es, puedes tener las piperras, puedes tener la coliflor, puedes tener la berza. Él te pone 1 kilo de 5 dirhams, que es la mitad igual de 1 euro, o 2 euros, si quieres 1 kilo, así es la matemática, y te llevas una bolsa llena de todo tipo de vegetales, el mejor del mundo. Y esa familia quizás no tiene sueldo, quizás vende cigarrillos, quizás vende pan, pero saben cómo alimentar, cómo crear sus platos. Para eso tienen un origen, tienen una heritage, tienen un pasado, una historia, una herencia que es muy importante. La herencia culinaria, que luego también se puede transformar, pero culturas como estas hay que transformarlas poquito a poco, porque los sabores tienen que estar allí. No quiere decir que vaya a ser más caro o menos caro, lo digo así sinceramente, pero sí es importante ver el mercado, ver
la gente popular, qué es lo que come. Ese valor no lo puedes comprar, no hay dinero que pueda comprar esos sentimientos, ese túnel. Por ejemplo, Andoni, si me permites, suele ir a Orio mucho, yo soy de Orio, y le encanta ir al Shishario. Yo tengo una historia muy bonita al bodegón José Mari, donde yo olía los besugos, donde iba la gente ricachona, porque nosotros no éramos así, y yo me sentaba al lado de la biblioteca y la gente al final del besugo se come un barquillo con un helado de vainilla. Entonces yo siempre soñaba con el helado de vainilla. Hasta hoy no he sido capaz de ir a comer un besugo en Orio. ¿Por qué? Porque el túnel de memoria sensorial que yo tengo y quizás me haga daño, pero imagínate que solo a través de la cocina, que es un lenguaje artístico súper mágico que alimenta almas, es el que puede hacer que vaya a darme esos recuerdos de pobre, de ver cómo se comían ese besugo con esos ajitos y luego se comían ese barquillo. Pues todavía cada vez que veo a Andoni ir a Orio digo yo, ¿será posible? Y yo todavía no me he comido ese besugo después de tantos años. Pues esos son memorias, no son frustrantes, son memorias igual pasivas de dolor, pero también de sentimiento, y es simplemente para remarcar que la memoria familiar gastronómica de casa, no importa si sea rica o pobre, es el túnel de memoria que te lleva, que te hace viajar y recuerdas cosas que son tanto, o pueden ser dolorosas o mágicas o bonitas como en la mía, ¿no? Entonces yo creo que la cocina popular es importante, es donde empieza todo, es lo que yo veo aquí, así como en el País Vasco un bacalao es un bacalao, y unas piperras y una tortilla de bacalao en las sidrerías, unas piperras y una tortilla de bacalao, y no le ponemos comino ni pimentón, pero aquí tenemos también nuestros platos que también son importantes, que no mezclamos, que la gente popular come en casa con poco, pero come súper, súper, súper bien. Para mí ver eso, no ver mezclas y mantenerlo limpio, pero de allí trabajar, me parece súper extraordinario. Me ha olvidado decir al presentarte que además de cocinera, Nayat, bueno, además de cocinera hay otras muchas más cosas, porque ha sido profe en Harvard, ha sido colaboradora en congresos, tiene su propio canal en Canal Cocina, de cocina marroquí. Hay algo que me llama particularmente la atención, que eres fundadora de la ONG Six Ingredients. Yes. 6 ingredientes, que aboga, ¿no?, por el cuidado de la biodiversidad de las especies a través de las figuras de los guardianes de la comunidad. Mi tercera pregunta se basa en una frase que me contaste por teléfono la primera vez que hablamos. Me dijiste, no sabes lo que ha llorado ese tomate hasta llegar hasta ti. Y lo que querías hacer era ilustrarme la importancia de aquellos que hacen posible que la materia prima llegue a nuestras cocinas y a nuestros platos, ¿verdad? Bueno, vámonos al antónimo del hambre ahora un segundito para preguntarte esta vez. ¿Crees que la relevancia que se le ha dado a los chefs, al personal de cocina, al staff del restaurante, ha hecho que dejemos de lado a los productores? ¿Nos ha alejado la abundancia del origen de la cocina? ¿Qué te voy a decir? ¿Quieres la verdad? Voy a Por intentar. favor. Yo creo que, bueno, la relevancia, los premios, el mundo economista en el que vivimos es el que empuja a toda empresa y a todo business a hacer lo que tengan que hacer, pues, para crear negocio. Eso es así de claro y no podemos ir en contra de la globalización. Pero sí es cierto, por ejemplo, ahora mismo, durante el COVID, que llevamos seis meses, nosotros aquí en Marruecos todavía ha llegado el primer avión. Sí puedo decir que en España hay miles y miles y miles y miles y miles de agricultores o de inmigrantes que trabajan en la agricultura, que son los que hacen que cualquier centro comercial, cualquier restaurante, cualquier casa reciba su producto de la tierra. Es decir, sí, los cocineros reciben premios, es precioso, bonito, me parece muy bien. ¿Nos olvidamos de dónde viene? También. No educamos, yo creo que en el sistema educativo también tenemos que educar a los niños en alimentación, tendría que ser así como gimnasia, alimentación, para no tener problemas luego. Pero sí es importante entender que desde que se planta hasta que llega, desde el camionero, desde el que lo guarda en la refrigeración, del que le habla, todos ellos son parte de ese tomate que al final se presenta
en cualquier restaurante de alta cocina. Bueno, yo no tengo la expresión de alta cocina o baja cocina, no existe. La cocina tiene fuego y tiene sentimiento y alma y ya está. Pero sí nos hemos olvidado de la tierra, nos hemos olvidado del mar, nos hemos olvidado de lo que pasa a nuestro alrededor y queremos todo rápido con una llamada de teléfono. Nosotros aquí en FAST no hay llamada de teléfono, salimos a buscarlo, nos vamos a las montañas, traemos el producto, nos vamos al mar, traemos el producto y somos como Rocky Balboa. We are hustling the whole day, estamos peleándonos todo el día por producto. Pero sí, nos hemos olvidado de ellos y yo creo que igual en los siguientes 5 años, si ponemos el énfasis en esos seres humanos que son los guardianes de la agricultura, que son los que de verdad nos preparan el producto hasta que llega a nuestra cocina, a nuestro plato, hasta que llega al comensal y luego llega al alma de ese comensal, ¿no? Yo creo que hay un proceso muy largo que nos hemos separado de ello. Por mucho que tengamos tierra y te plantemos y hagamos, muchas veces solo es un show. Sí, quizás estamos alejados, ¿no? de ese origen, de esa base y de... La sociedad requiere rápido, fast, now. Entonces nos olvidamos, no le damos el tiempo. Si le diésemos el tiempo al marketing, a la social media, como le damos tiempo a lo que es esos guardianes, ¿no? Que le llamamos nosotros, quizás todo sería mucho más en conjunto, más en grupo, porque sin ellos no lo podemos hacer. Para matizar un segundo, ¿puedes darnos algún ejemplo de de cuál es esta figura o cuáles son los cometidos de esta figura que son los guardianes, por favor? Por ejemplo, nosotros ahora tenemos a las afueras de Marruecos, tenemos 6 hectáreas de olivos, donde plantamos, trituramos en piedra. El aceite es bien fuerte, no tenemos ese nivel de inteligencia todavía como en España se puede medir cada aceite. Nosotros trituramos nuestro aceite y lo vendemos a diferentes compradores que nos vienen a por el aceite. Trabajamos con cacao en Tabasco mucho tiempo. En México es mi enlace de sur a sur, porque Andalucía es árabe, al andaluz, nace aquí, se lleva al sur de España y de ahí me van a matar. Y de ahí sale lo que es el andaluz, lo que es cultura, en cocina mucha, lo que es arquitectura, que van unidas de la mano, ¿no? La arquitectura y la cocina también van muy unidas, donde sale a escabeche, palabra árabe, y de ahí también, pues estos que les llamábamos moros, tiran para lo que es Latinoamérica, en aquellos barquitos mágicos, ¿no? Donde nace el polvorón y el turrón, etcétera, donde se le añade manteca y donde se colgan las patas de cerdos para que los moros no entren a los bares. Entonces, historia es muy importante, la historia es muy importante, y a mí esta gente de aquí me está enseñando un montón. Yo solo soy un granito de arena donde estoy recibiendo como una esponja y estoy entendiendo que historia, tradición, cultura y semilla van unidas de la mano. Bueno, de hecho, esa parte de la historia gastronómica que debemos a los árabes, que es una herencia musulmana, ¿no? Está muchas veces negada en Occidente y que en España en muchas ocasiones todavía somos grandes ignorantes de ella. Nayat, muchas gracias. Vamos a darle paso ahora a Janet y a Andoni. Ha sido un placer charlar contigo. Nos quedamos aquí, ¿vale? Recasco. Gracias. Bueno, Andoni, ¿cómo habías procesado tú esto de la escasez dentro de tu imaginario culinario? Para mí, actualmente el cocinero vanguardista que realmente hay en España, o sea, sinceramente, quizás probablemente en el mundo, lo desconozco, desde luego de los que conozco, sí que para mí eres el más vanguardista, desde luego. Eso es porque tienes escasez de conocimientos. ¡Ah! También. Lo admito, soy socrática. ¿Cómo lo habías procesado? ¿Lo habías procesado en alguna ocasión o simplemente...? Of course. ¿Cuánto tiempo me das? Porque te voy a girar la cabeza. Venga, vuélvete loco, cuenta. No, mira, primero, déjame que diga 2 cosas, permitirme un momento de felicidad. Después respondo a todo lo que queráis. Primero, o sea, lo que habéis tenido con José y con Martín Caparrós, esto no tiene precio. Es impagable. Impagable. Después de eso, hay que hacer un proceso de digestión muy rápido para entrar a responder lo que me estás planteando. Dejadme que os diga otra cosa. Nayat para mí es ejemplar. Yo siempre he sido una persona muy miedosa, siempre he sido una persona
siempre he pensado, wow, en una situación yo no sabría ser inmigrante, yo no sabría ponerme en una situación, yo no sabría ser mujer, yo no sabría ser mujer inmigrante, yo no sabría ser mujer inmigrante en un entorno de no sé cómo, yo no sabría tantas cosas que no sabría. Creo que no sabría y estoy seguro que no sabría. Bueno, para mí Nayat tiene un montón, acoge un montón de habilidades y de ejercicios de superación. Esta mujer, por tantos motivos, y yo se lo digo, ¿eres embajadora del País Vasco? Sí, eres embajadora del País Vasco, sí, estás donde estás y defiendes lo que defiendes, pero siempre has querido ese lugar que, por los motivos que sean, por accidente, por lo que sea, en un momento dado ha sido parte de tu vida y que nunca lo has olvidado. Y para mí eres más vasca que el Lehendakari. Te lo digo sinceramente, por lo menos tan vasca como el Lehendakari. Y de verdad, y más valiente que el mayor de los guerreros del mundo. Dejadme que diga esto. Y dicho esto, ahora te respondo. Ahora ya entro en lo que tú me digas. Mira, hay una cosa muy curiosa, que es en los espejos en los que tú te miras y la información de la que tú te nutres. Dejadme que os cuente una historia. Janet, déjame que te cuente una historia. ¿Tú sabes que el Ozzy, el hombre de los hielos, se descubrió que en el estómago y en el intestino guardaba las 3 últimas comidas que había hecho, ¿no? Ozzy, el hombre de los hielos, básicamente sus últimas 3 comidas fueron alternando cabra montés. Básicamente se comió la grasa de una cabra montés. Después al día siguiente comió un ciervo rojo, que no sé lo que es, pero debe ser un tipo de ciervo, digo yo. Entre medio se comió algo así como unas semillas de espelta de uno de los primeros trigos que quedan en el proceso ese del Neolítico, donde en aquel tiempo es muy curioso porque el ser humano siempre por necesidad empieza a coger unas semillas. Es curioso porque desde el punto de vista de la biología, la propia planta lo que va a hacer es soltar semillas para buscar un proceso de seguir con su ciclo. Pero de repente hay una semilla que no la suelta. Y el ser humano, no me expliques cómo, en una especie de mutación, sabe identificarla, ya no se cae, sino que la tengo que recoger, esto se promueve, me como unas semillas, otras las suelto, con lo cual genero un ciclo nuevo. Todo lo que son las semillas cultivadas, todo lo que se inicia en el Neolítico, necesita de la mano del ser humano. No hubiesen pervivido siquiera esas semillas cultivadas sin esa intervención, y todo viene de un proceso de necesidad. Lo curioso del Ozzy es que todo lo que él comió, lo comió por necesidad. Ahí no hay gastronomía. ¿Quién se come la grasa de una cabra montesa, que es incomible? No hay placer ahí, ¿eh? O sea, lo que este hombre comió, no hay placer, ¿eh? O sea, yo entre todos los artículos que he buscado, en el ciervo que comió en una de sus últimas 3 comidas había un gusano, lo cual quiere decir es que esa carne estaba en mal estado. Estamos hablando de que nuestra especie primero ha comido, y ha comido mal, y ha comido muy mal. Entonces, lo que nos queda es tratar de comer un poco menos mal. Ni siquiera comer mejor, sino comer un poco menos mal. Yo tengo una teoría, y es que todas aquellas personas que piensan que la cocina tradicional es poco menos que una tabla de la ley de Moisés que recoge la mejor versión de lo que se ha podido comer, están equivocados. Están absolutamente equivocados. La cocina tradicional es lo mejor de lo peor. Y siempre, todas las cocinas populares, todas las cocinas nacionales de la gente, no las palaciegas, las cocinas, en términos generales, con las que nos identificamos, son la mejor de las peores versiones. Porque nos hemos alimentado con lo que hemos tenido a mano. En todo lo que es el nacimiento en Occidente un poco de la
neolítico, cuando empezamos a cultivar, empezamos con 2, 3 tipos de legumbres, 2, 3, 4 tipos de cereales, 2, 3 tipos de domesticación de animales. Y con eso tira millas. Y a partir de ahí, con eso, y desde la limitación, tú empiezas a hacer un ejercicio de diversidad, de crear una hipótesis de diversidad. Añado más. Fijaros un poco, fijaros en los libros, cómo funcionan, los libros de cocina. De repente pone 324 recetas de bacalao. Pero piénsalo un poco, desde la lógica, un mundo sensato no haría 324 recetas de bacalao si no necesitara hacer 324 recetas de bacalao. ¿Por qué haces 324 recetas de bacalao? Porque solo tienes bacalao para comer. ¿Por qué haces 457 recetas con no sé qué? Pues porque es que le vas a dar diversidad a algo que es lo único que tienes. O sea, no viene desde la creatividad asociada al no sé qué, no, viene desde la necesidad. La necesidad siempre, siempre ha sido el motor de todas las opciones que hemos creado. Venimos de comer mal, fósil, edad de bronce, comemos la grasa de la cabra, que no hay Dios que se la coma, y pasamos de nutrirnos a buscar pequeños oasis de placer, con mucha imaginación. Porque si quieres comer bien, necesitas mucha imaginación. Todas las bases de las cocinas son básicamente ejercicios muy creativos, seguramente hechos por parte de mujeres, en hogares donde han tenido un ejercicio limitante tremendamente grande. Y esto es la base, hasta anteayer. Cuando tú me preguntas, ¿y tú cuáles son tú has tenido la limitación presente en lo que haces hoy en día? Digo, por favor, mira, te voy a contar. Mi madre se ha muerto ahora con 92 años. Mi madre me contaba, San Sebastián, ciudad gastronómica, es de los sitios visitados del mundo, de los más visitados del mundo. Vale, San Sebastián, ciudad gastronómica, Nayat, para que veas que... permitirme un paréntesis, Nayat, yo, toda mi vida de niño, San Sebastián en fiestas, Semana Grande, a mí nos íbamos a dar una vuelta por la ciudad y pasábamos por el puerto. Y yo en los asadores del puerto olía los besugos. Y nos comíamos un bocadillo de calamares, porque no podíamos pagar, mis padres no podían pagar un besugo. Yo tengo el besugo, cada vez que me como un besugo, estoy exorcizando mis ansias. No me creo mejor por comerme un besugo. Simplemente digo, qué suerte tengo de comerme un besugo. Pero te lo juro, en mi recuerdo, mi memoria, está oler aquellas parrillas que nosotros no podíamos acceder a ellas y acabábamos comiéndonos un bocadillo. Cierro paréntesis. Mira, mi abuela en San Sebastián, súper gastronómica, ciudad de peregrinación del mundo, vivíamos en el barrio de Guía. Yo he vivido en el barrio de Guía hasta los 30 años. En el barrio de Guía está el cementerio. Y en el cementerio hacían una fosa y cuando salían, para que veáis cómo es el mundo, en la plaza de toros del Chofre, cuando a principios del siglo XX había corridas de toros, los caballos que picaban los toros todavía no tenían peto. Entonces llevaban caballos desahuciados que los ponían allí porque sabían que entraba a picar el toro y los destrozaba. O sea, cada corrida de toros morían X caballos, 3, 4, 5 caballos, destripados, básicamente porque el peto es más contemporáneo. Esos caballos que ya sabías que los llevabas al matadero, los metían en una fosa. Y entonces, en el barrio de Guía, aquella gente conocía al que iba a enterrar los caballos y ya tenía pactado con ellos para repartirse la carne de los caballos. Wow. Nosotros no hemos tenido aceite de oliva. En principios del siglo XX yo no sé quién tomaría aceite de oliva en el País Vasco. No había aceite de oliva. En el País Vasco no se conocían los espárragos. Mi madre no conoció los espárragos, las alcachofas, el cardo y la borraja hasta que no conocía a mi padre de la Ribera de Navarra.
Nos separan 100 y pico kilómetros. 100 y pico kilómetros que son un continente. Entonces, ¿qué me habláis si yo he escuchado esas historias? ¿Cómo yo no doy gracias cada día de mi vida? Porque incluso yo cuando empecé a cocinar, en los restaurantes a los que iba, cocinábamos con aceite de semillas. Mi vida es con aceite de oliva. Yo veo las historias y sigo no sé, el aceite de oliva es de toda la vida. No, es de los primeros productos que entraron junto con el vino y el trigo, las variedades de trigo, lo primero que se domesticó después del Neolítico. Bueno, pues aquí no llegaron hasta 10.000 años después no llegaron. Porque yo lo he visto. Yo he visto un mundo sin aceite de oliva. Os lo digo de verdad. Entonces, ¿cómo no voy a tener presente la limitación? Si en las historias de mi familia está la limitación. Están los caballos muertos. O sea, los caballos... Y os digo más, si yo voy por ahí contándole a la gente, mira, mañana damos un curso de fermentos para Harvard. Y el speech yo lo voy a empezar diciendo, señores, todo lo que ven ustedes aquí tan moderno y tan creativo, de Mugaritz, tan especial, es en el fondo, esconde una necesidad. Nosotros hemos hecho cultura de la basura. Se estropeó la leche y como teníamos tanta hambre nos comimos lo que salió de ahí. Que se llama queso, que se llama yogur, que se llama lo que sea. Se nos estropeó la fruta y apareció el vino, se estropearon las manzanas, apareció la sidra. Se nos estropeó la comida y nosotros nos inventamos otra cosa. Hemos comido basura. Hoy todo tiene fecha de caducidad. Hemos perdido el cordón umbilical. Bueno, quizá lo hemos puenteado con conocimiento, ¿verdad? Pero hemos perdido un cordón umbilical histórico, transitorio, desde el hambre más profundo hasta ayer, hasta una generación, hasta mis padres con 90 años habían pasado mucha hambre. Es decir, ¿cómo vamos a hablar de riqueza si somos la primera? Mi hijo quizá, que tiene 10 años, que lo de toda la vida para él son 10 años, una década, es el único que no ha conocido o no tiene un contacto directo con alguien que ha pasado hambre. Pero desde yo, el año que viene cumplo 50 años, desde los 50 años para atrás, es imposible que no tengas memoria de la necesidad. Y si me pongo ahora en el modo creativo, una vez que tenemos todo esto, os diré que lo habéis contado ya. Mira, estuve en Berkeley, en uno de los viajes que hicimos a Boston, en Berkeley, estuvimos en la escuela de música y tenían ahí un Moog. Un Moog es un sintetizador que en su momento fue revolucionario en los años 40, ¿no? Y nos contaban que este sintetizador, todavía hay músicos que hoy día van a tocar este instrumento. Este instrumento es como un mercado en sonidos. ¿Qué quiere decir? Es muy amplio. Tú vas al mercado y hay un nivel de amplitud importante. Pero tienes tus limitaciones. Yo si voy al mercado de Hondarribia o al mercado de San Sebastián, pues no tengo, no sé, seguramente no tenga almejas de estas grandes que se ven ahí en la costa americana, que son no sé cómo. O desde luego igual no habrá ballena. No sé, siento por aquellos que sienten que no se puede comer una ballena, pero o sea, no, hay unos productos asociados a un entorno, a unos mercados y tal, pero no hay de todo. Tiene sus limitaciones, aunque es muy amplio. Bien, nos decían, ¿sabéis por qué hoy en día la gente viene a tocar con el Moog? Pues porque hoy, desde que el mundo virtual y desde las tecnologías ha convertido todo en infinito, los músicos están aturdidos, porque sus posibilidades son infinitas. Y cuando tus posibilidades son infinitas, la creatividad se limita. La creatividad siempre necesita aferrarse a algo. La creatividad en gastronomía, como técnica creativa, es la autolimitación, pero también en literatura. Janet, tú para escribir, si yo te digo, no vas a poder, escríbeme un texto de gastronomía donde no puedas poner ninguna palabra asociada a un alimento. Tú lo harás con mucho esfuerzo, pero lo harás. Pero esto es para todo, esto es una condición humana. La limitación es tremendamente poderosa, empodera. La limitación te obliga a esforzarte y saca una versión bonita, limitada, pero bonita.
Cuando no hay esa limitación, empieza la decadencia. Cuando tienes de todo, eres decadente. Si no es un problema comerse caviar, antes habéis hablado del caviar, si no es un problema, si es materia, es la significación que le damos y es el valor que le damos. No es un problema comer caviar. El problema es cuando comes caviar sin darle la relevancia que tiene. El problema es cuando tú comes pan y te importa una mierda que ese pan te sobre y lo tiras a la basura. Cuando mis abuelos, cuando un trozo de pan caía al suelo, lo besaban y se comía ese pan. O sea, el problema es cuando le pierdes el respeto y pierdes la conciencia y pierdes la noción de las cosas. Este es el problema. Y da igual, es fractal, da igual que hablemos de alta cocina o de hambre en el mundo. O sea, es fractal. Son los mismos valores. Y da igual que hablemos de gastronomía o literatura. Da igual. Son los mismos, un poco el mismo marco, ¿no? El ser humano, cuando engorda, se vuelve perezoso, ¿sabes? En el plano metafórico, necesitamos, venimos de tantos cientos, miles de años de tenernos que activar en base a la necesidad, que en el momento que eso sucumbe, sale nuestra peor versión. Me queda más ancho que largo, ¿no? Nos ha encantado, nos ha encantado. Oh, madre mía, me has dejado, sobre todo, vamos, me has puesto ya una tarea por delante, hablar de gastronomía sin asociar a ningún alimento, ninguna palabra. Vamos, ya. ¿Lo harás? Lo haré, desde luego que sí. ¿Lo harás? Si no, se lo mando a mis alumnos, que a ver qué tal. Pues mira, pues es un ejercicio creativo muy bonito. Efectivamente. Y con lo que estábamos comentando, yo sé que es una pregunta a lo mejor reiterativa, pero creo que necesito hacértela. Con la que está cayendo, ¿tiene sentido seguir en la vanguardia, seguir trabajando e investigando? Of course. Hombre, me lo estás poniendo a huevo. Of course, indudablemente. Déjame que te piense. Mira, ¿tú crees que yo no me hago esas preguntas? ¿Tú crees que no me hago yo la pregunta tan simple de decir, por favor, ¿tiene sentido en este mundo en el que estamos y en esta situación en la que estamos que 50 personas trabajemos para dar de comer a 25? ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido? Bueno, pues tiene mucho sentido. Y es complementario. No es o sea, tiene que ser complementario. Te explico. ¿Por qué? Vámonos para atrás. Vámonos para atrás. Vámonos para la esencia de lo que somos. El ser humano. El ser humano somos monos que nos hemos bajado de los árboles. La parte más evolutiva del ser humano es la parte prefrontal. Es donde se articula el pensamiento simbólico. Es donde se articula nuestra capacidad de dibujar futuro que no existe a partir de un imaginario. Es lo que nos ha permitido llegar a la Luna y nos va a permitir llegar a Marte. Es lo que nos va a permitir superar el cambio climático y es lo que nos ha permitido construir el arte. Esta parte del cerebro es también la que engloba toda la sensorialidad que sucede cuando tú tienes una experiencia gastronómica. Toda la parte sensorial, curiosamente, se aúna en la parte más evolucionada del cerebro. Bien, ahora yo te digo, ¿todo esto qué es lo que realmente nos diferencia de nuestra parte más animal? ¿Tú crees que, pongamos un ejemplo, podríamos prescindir del Renacimiento? ¿Podríamos prescindir de Miguel Ángel, Leonardo da Vinci? ¿Podríamos prescindir de todo lo que ha sido el Renacimiento? Oye, perdona, ¿alguien sabe en el Renacimiento cuánta gente estaba hecha una desgraciada? Si no comía ni Cristo. O sea, si al final los que fueron los promotores de esto eran la puta élite maldita, pero a la vez, dentro de su maldición de ser los todopoderosos, les dio un siroco y permitieron que gente con mucho talento nos dejara un legado que hoy disfrutamos. Es decir, ¿tú te imaginas en el Renacimiento, donde el 99% de la población era una desgraciada? 99,9 desgraciados, pero desgraciados. Les entrara una especie de remordimiento ético conceptual que nos hubiese privado al resto de los que hemos venido evolucionando
de destellos de tanta belleza que le han dado sentido a toda nuestra evolución, pues convivimos con esto. Y tenemos que aprender a convivir con esto. Tenemos que aprender a convivir con nuestros mayores defectos. Seguramente tenemos que aprender a asumir que para mi desgracia, vivo en un mundo lleno de injusticias, pero no puede frenar mi capacidad de dejar un legado de belleza que dé aspiraciones y sentido a un futuro mejor. O sea, no podemos prescindir de la belleza porque todo lo demás está destruido. Me niego y me negaré, porque no está en la naturaleza humana. Como tampoco, desgraciadamente, como tampoco está en la naturaleza humana ser lo suficientemente solidario para a estas alturas haber arreglado los problemas que tenemos. Pues si no, si somos unos miserables, también permítanme que seamos tremendamente combativos con esa lucha contra nosotros mismos para llegar a alcanzar la mejor versión que podemos llegar a tener. Puede que no deban ser excluyentes, ¿no, Andoni? Exactamente. El arte del Renacimiento e incluso el Quijote fue escrito porque hubo mecenazgo. Me pregunto si esto me estás llevando a decir que también de alguna manera, ahora se diría patrocinio, sería necesario para restaurantes de alta cocina. No lo sé, no me importa, pero también te digo una cosa, a nosotros nos nutre la... O sea, yo vivo de hoy, ahora no, pero en un año natural, el 80% de mi clientela es 80 es real, no es, el 80% de la clientela que viene a Mugaritz es de todo el mundo. Lógicamente son personas privilegiadas. Mira, yo tengo un hijo de 10 años y le digo, Aritz, mira, te has comido un besugo, Nayat no se lo pudo comer, yo tampoco, te lo estás comiendo tú. No te sientas culpable por comerte un besugo. No te sientas culpable por comerte un besugo. Ahora, tienes que saber y tenerle todo el respeto del mundo al besugo que te estás comiendo. Porque yo creo que no debería ser, como ha dicho Claudia, tiene que ser complementario el hecho de que la belleza, tenemos que apostar por la belleza y por la superación y por la mejor versión de todo, de cualquier cosa que suceda. ¿Por qué gastas tanto tiempo en escribir bien? ¿Por qué existe la literatura y el arte? Porque es que si nos morimos, o sea, nos morimos sin eso, ¿no? Porque todo el resto es una desgracia. O sea, es una desgracia. O sea, las noticias son una desgracia. El dolor de las rodillas de mi vecino que no se las pueden curar es una desgracia. La vejez es una desgracia. O sea, todo es una desgracia. Dame oasis de belleza, ¿no? Entonces, también es nuestra obligación tratar de entender esto, pero no nos exime de la responsabilidad de saber dónde está cada cosa. O sea, es decir, yo porque sea un aspirante a construir, a correr los 100 metros, oye, ¿por qué creamos las Olimpiadas? O sea, que tenemos ahora, no sé, 133.000 tíos lanzando discos, lanzando flechas y tratando de ganarle a los 100 metros lisos una centésima de segundo. Y esto lo pagan los estados, ¿eh? ¿Por qué existe todo esto? ¿Por qué existe? ¿Por qué existe? Porque hay una convicción implícita en nuestra esencia, que es la de tratar de construir ilusiones y ejercicios de superación a todos los efectos. No lo quitemos. O sea, no hagamos culpable a esto. Pero es verdad que en paralelo tomemos la responsabilidad suficiente para ocuparnos de todo lo demás. Aritz, con 10 años, que se coma su besugo y no se sienta culpable porque él se lo puede comer y porque otros niños en su Icastola no se lo pueden comer. Pero también, ojo, mi responsabilidad es hacerle consciente de que es un privilegiado. Que cada vez que nos comemos un besugo somos unos privilegiados. O sea, yo creo que el desperdicio en este caso estaría en el hecho de no tomar conciencia de las cosas. ¿Sabes? El de desprenderte un poco de la obligación que se debe de tener a la hora de afrontar cualquier situación, ¿no? Si me permites, Andoni, quizás este desprendimiento, ¿no?, de esa conciencia también está absolutamente ligado al hecho de la abundancia, ¿no? Yo soy otra generación, yo tengo 28 años ahora, y aunque sí conozco las historias de mi abuela que decías que faltaba el pan, se recogía al suelo y se comía,
a mi generación no llegan y a las que vengan por debajo de mí tampoco, que es lo que decías con tu hijo, ¿no? Y quizás ese desprendimiento de conciencia es lo que hace que cuando comemos, nos alimentamos o partamos de una base diferente, en la que ya no hay necesidad. Y cuando llevas una generación y media en la que no hay necesidad, vamos a tocar madera, ¿cómo vuelven esos filtros a una cabeza infantil, a una generación nueva, ¿no? Me gusta que digas que a tu niño le dices, oye, estás comiendo esto, pero valóralo precisamente, pero quizás debería ser un ejercicio, pues decía Nayat, ¿no? Antes de llevar la alimentación a las escuelas, ser conscientes, no cosificar la alimentación, ¿no? Ser conscientes del papel que tiene esto, no solo en el momento en que lo comemos, sino con todo lo que enraiza a nuestro alrededor. Pues estoy totalmente de acuerdo, pero también un poco en el bucle, un poco de la propia esencia de nuestra especie, ¿no? O sea, quizá el discurso bonito aquí sería que yo dijese, Claudia, con educación vamos a conseguir que la gente no olvide de dónde venimos y tal. Bueno, eso es lo bonito, ¿no? Y no porque el objetivo no se cumpla, debamos de no hacerlo. Pero al final, mira, tú aprendes lo que cuesta, y lo digo desde el corazón, y aún sabiendo que quizá me equivoque, pero yo he aprendido el valor de algo que cuesta muy poco, como puede ser tener vegetales, en el momento que te toca estar 3 días en una huerta. Y cuando te duelen los riñones, y cuando las manos se te han quemado, y cuando te has pinchado, y cuando te viene una avispa y te pica en la oreja, y cuando todo ese esfuerzo que has hecho no sirve de nada porque viene un gusano y se come tus tomates, en ese momento dices, pero esto es impagable. Esto es impagable. Entonces, oye, antes la gente hacía milis, ¿no? Pues la gente debería pasarse una semana en una huerta, una semana en un barco de pesca. Yo he estado con los pescadores que nos sirven a nosotros, yo estaba fascinado. Me parecen héroes. Me parecen héroes. Lo digo de verdad. O sea, ponte y hazlo. Y no lo digo, o sea, no creo que es gratuito. O sea, lo digo como un ejercicio realmente de aprendizaje. Tú estate con un señor en una huerta, ponte a recoger, vete a hacer una campaña de recogida de fruta y verás cómo ahora mismo la fruta le cambias la mirada. Porque nos empobrece la riqueza. Y la riqueza es estar en un sillón y que la fruta no cueste nada. O sea, más que dinero. Y poco. Entonces, no hay como tocar y vivir y poner en contexto las cosas. Tu generación, que se haga una mili, una ONG, ahora ha tocado, no sé, una semana en una huerta, o recogiendo fruta, o recogiendo uvas, una semana en un barco de pesca, una semana en una cocina. Se te acaba la chorrada. Rápido. Porque con esto, Andoni, nos estás respondiendo a una de las preguntas, porque ya vamos a pasar a la fase de preguntas desde el chat de YouTube, y nos estás respondiendo a una pregunta que precisamente planteaba Carolina Heredia sobre si no nos faltaba conexión con la naturaleza. Lo estás contestando, creo, ahora mismo, ¿no? Yo también tengo una pregunta que me gustaría lanzar para Nayat y para Andoni. Yo he hablado mucho, que hable Nayat ahora. Bueno, la verdad es que viene enraizada de el último viaje que pude hacer, que fue a principios de enero, fue a Marrakech. Y amo y respeto profundamente esa cocina marroquí, salida del esfuerzo. No sabes lo que admiro, que cada día las personas hagan su pan. Porque lleva muchísimo esfuerzo, y no sabes lo que admiro, el contacto directo de saber de dónde sale ese vegetal, verlo, comprarlo, saborearlo, y además todavía sin que haya un proceso intermedio, ¿no? desde el propio campesinado. Entonces, bueno, cuando regresas a la urbe, a una urbe como esta, porque Marrakech es una gran urbe, pero una urbe, digamos que alejada del campo, yo me planteo, ¿es posible que zonas tan ricas, gracias al campesinado, pueda desaparecer ese vínculo que hay entre la población y el campo? Es decir, porque aquí en Madrid te llega lo que te llega de la distribución, ni más ni menos, es la distribución la que elige lo que tú vas a comer. Tú no puedes decidir, por mucho que tú quieras, no puedes decidir, y mucho menos si a lo mejor
solo tienes un supermercado cerca. No puedes elegir. Sin embargo, tengo la sensación, al pasear, sentí mucha mayor libertad gastronómica en esta ciudad que en mi propia ciudad. ¿Crees que podría estar amenazado ese sistema ante una búsqueda de un mayor desarrollismo económico, que por supuesto también es absolutamente legítimo? ¿Me preguntas a mí? Claro, Nayar. Bueno, es que los marroquíes son muy exigentes. Por muy pobres que sean, quieren el mejor pimiento, la mejor berenjena, y tenemos es como, perdón, sin marcas, pero como la Coca-Cola, llega hasta la zona más pobre. Pues el buen vegetal aquí en Marruecos llega desde lo que es la planta o desde lo que es el huerto hasta la ciudad. ¿Por qué? Porque en las casas se come muy bien, como bien he dicho antes. Esa conexión de romperse, bueno, existen las grandes ciudades. Marrakech no es el ejemplo de todo Marruecos. Nosotros, Fez, yo estoy en Fez, hay muchas otras ciudades donde la cocina, por ejemplo, mi abuelo tiene 95 años y no sabe nunca ha cocinado en tajín, porque en la montaña donde vengo yo no hay tajín. Y el ejemplo, o el ejemplo de Marruecos es couscous o tajín, pero eso no es cocina. Para mí no es la cocina norteafricana que todas zonas de Marruecos como la cocina india pueda tener. Son zonas completamente diferentes. Marrakech es diferente que a nosotros, pero sí es cierto que gracias, si lo quieres decir, a la introducción de los franceses, son capaces de tener muchos productos, aunque parezca zona de desierto, porque Marrakech, por ejemplo, es una zona de desierto, está plantada encima de zona de desierto, tampoco hay mar. Perder la conexión. El marroquí es muy exigente, va a seguir plantando, la agricultura es muy importante, piensan en comer, qué van a comer, desayunan y piensan qué van a comer, aunque se vayan a trabajar, y tienen que saber qué van a comer antes de llegar a comer a casa. El pan, con 3 productos, harina, agua y sal, te hacen 5 panes al día y tiene que estar recién hecho, y la mujer los hace todos los días, y la merienda, la cena, la comida y lo que es el bocadillo entre medio de la comida tiene que ser pan recién hecho, tanto dulce como salado. Aquí son muy exigentes. Así como hace mucho era la tortilla de patata en España y ahora te encuentras muy pocas tortillas de patatas así de esas deliciosas, pues aquí seguimos siendo exigentes, pero también hay producto presentado pues con aceite de girasol para los extranjeros, con mucho azúcar en los platos, que tampoco tiene por qué tener mucho azúcar, etcétera, etcétera, etcétera. Con mucha levadura, con una harina que viene de Croacia en vagones. Bueno, es la globalización introducida en un mercado en el que hay que comprar y vender y sobrevivir. Pero bueno, yo no me siento amenazada porque me como la mejor berenjena y el mejor pimiento y el mejor tomate. Y las señoras aquí, aunque no sepan leer ni escribir, saben tornear alcachofas que me avergüenzan a mí, aunque haya estado toda mi vida dando vueltas por el mundo. Ya tengo claro el próximo viaje, si todo, cuando se pueda, ¿dónde va a ser? Nos vamos a ver en Nayar. Muchísimas gracias a los dos. Vamos a ir cerrando este segundo panel, ¿vale? Muchas gracias, Andoni, muchísimas gracias, Nayat, y a Janet por acompañarme en este panel. Nada. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.